la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Mis hermanos, les invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 14. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Luego de haber oído la lectura de la Escritura, quiero invitarles a que juntos oremos, preparando nuestros corazones para seguir adorando al Señor a través de nuestras alabanzas. Padre, damos gracias a ti en esta mañana, en este día, por permitirnos estar delante de ti para exaltar tu nombre, para ser edificados por tu palabra, para ser instruidos en las Escrituras. Señor, prepara nuestro corazón para ser expuesto a lo que tú, Señor, quieres enseñarnos y que también vivamos a la luz de tu palabra. Por favor, ayúdanos, te lo rogamos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ahora adoremos juntos al Señor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso
Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuya es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuya es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me
te salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aún siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado,
Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Libre soy, libre general. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena, que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este
servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Bueno, hermanas y hermanas, en la caminata cristiana hay algunas disciplinas muy importantes y esenciales para la vida cristiana. Por ejemplo, la celebración, o sea, lo que estamos haciendo en este momento, el culto dominical. También hay la meditación de la Escritura, por ejemplo, estudios bíblicos y la aplicación. También hay comunidad, por ejemplo, grupos pequeños, grupos de oración en la escuela dominical. También hay ofrendas y diezmos, el ayuno y muchos más. Pero eso es un sermón para otro día. La que quiero enfocarme hoy es la disciplina de la oración. Cuando pensamos sobre la oración, seguro que cada uno de ustedes tienen una imagen que se les aparece en su mente, o al menos una idea de cómo se debería practicar. Tal vez recuerdan algo de su niñez o de su pasado de la tradición católica. Visual o referencias serían la oración, como imágenes, velas, rosarios, misa, o tal vez tuvieron la experiencia de haber estado en vigilias de oraciones. Tal vez han hecho oraciones individuales o en grupo, oraciones calladitas, oraciones con mucha bulla, oraciones en lenguas, oraciones cortas o largas, oraciones públicas o privadas, elocuentes o básicas, oraciones sentadas o paradas. Y seguro que hay muchas más variedades que ustedes vieron o experimentaron en su vida. Entonces la pregunta de hoy es, si hay tanta variedad, ¿cuál es la manera correcta de orar? Hoy vamos a mirar específicamente Mateo capítulo 6, versos 5 al 15, con un enfoque en los versos 9 al 13, el famoso oración que Jesús enseña a sus discípulos. Pero antes de expandir el pasaje, tenemos que mirar el contexto y definir algunas cositas para usar el mismo vocabulario en nuestra conversación. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? En su definición más sencilla, más básica, es lo siguiente: la comunicación con Dios, principalmente ofrecida en segunda persona. Ok, digámoslo de esta manera. O sea, yo estoy hablando con Dios. De la misma manera que yo puedo hablar con mi esposa, con mis hijas, con ustedes o cualquier otra persona. Un sinónimo podría ser la conversación. Entonces, ¿qué es la comunicación? ¿O qué es la conversación? Es el intercambio de información de una persona con otra. Teniendo estas definiciones en mente, miremos en contexto el dónde y el cómo de la oración centrado en Cristo. En los versos 5 al 8, Jesús cita dos grupos.
Y Él nos dice que no lo imitemos. El primer grupo son los hipócritas, o sea, los religiosos judíos. Y en el segundo grupo son los gentiles, los religiosos paganos. Jesús usa una palabra muy curiosa cuando describe a los religiosos judíos. Y esa palabra es hipócritas. Hipócrita es una palabra griega para un actor. Los actores en esos tiempos usaban máscaras en su cara y esas máscaras eran predeterminadas. Por ejemplo, una máscara con una cara feliz o una cara triste o una cara amargo, etc. O sea, las expresiones. Lo que la audiencia veía era la cara del exterior, o sea, la máscara. Y Jesús refiere a los religiosos judíos como estos actores con máscaras de piedad. Les encantaba orar de pie en las esquinas de las plazas para que la gente lo vieran. Pero Jesús instruye a sus discípulos a hacer lo opuesto cuando oran. Ir a un cuarto, cerrar la puerta y orar en secreto. Pero ojo, tal vez estarán pensando ahora que esto significa que no deberían orar en público, en la iglesia o en el parque, o en el paradero o el centro comercial, donde sea. Incluso no deberíamos orar parados. ¿O estará preocupado que solamente puede orar ahora en un cuarto cerrado? ¿Y qué pasa si en ese cuarto no hay puerta o hay una cámara de vigilancia? Entonces, ¿será que Dios no nos va a escuchar nuestras oraciones porque no estoy orando en secreto como Jesús nos instruyó? Tranquilo. Jesús no está prescribiendo la ubicación de la oración, a lo contrario está describiéndonos la actitud que debemos tener al comunicar, al hablar con Dios. En aquellos tiempos era un honor para distinguidos miembros de la sinagoga ser invitados al frente para orar. La oración de la sinagoga no era para cualquiera, tenías que ser alguien reconocido, aplaudido y respetado. Y aún más, orar en la plaza era atraer atención. Un actor, si quiere ser reconocido por la gente, si quiere recibir aplausos por su arte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tienen que ir al frente, al público. A lo contrario, un actor que practica su arte en un cuarto en secreto, sin una audiencia, va a ser un actor con hambre. Entonces estos hipócritas, Jesús dice que ya están recibiendo su aplauso y reconocimiento por otros hombres. A lo contrario, la esencia de la oración, de acuerdo a Jesús, es una conversación íntima con el Padre. Esto significa que puedes tener una conversación con Dios en un cuarto, solo, o en un cuarto lleno de personas. Puedes tener una conversación con Dios en la iglesia o en la plaza a través del Antiguo Testamento. Vemos, incluso en el Nuevo Testamento, tenemos muchas historias de profetas y apóstoles orando en todos lugares. En el campo, en el cárcel, ahí. El problema no es ubicación, es actitud. ¿Para qué oramos? ¿Será para recibir el aplauso de hombres o para hablar con Dios? Entonces continuemos con los versículos 7 al 8. Jesús nos dice que no deberíamos orar como los gentiles. ¿Pero qué significa eso? En esos tiempos, y supongo que aún en nuestros tiempos, era costumbre de que las culturas paganas oren repitiendo mantras o conjuraciones con la meta de conjurar el favor de Dios o dioses. Y si tenían suerte, era posible que ese Dios mismo aparezca para cumplir ese favor. Y era necesario repetir para conseguir la atención de un Dios distraído, falible, distanciado. El panteón persa, griega y romana estaba lleno de dioses y ninguno era perfecto, ninguno era bondadoso. O lleno de paciencia, o lleno de amor hacia la humanidad. A lo contrario, eran caprichosos, egoístas, orgullosos y aún vindicativos. Y eran a estos dioses
que los paganos oraban con repetición, con la esperanza que tal vez uno de estos dioses lo escuchara. Y al escucharlos, que tengan la oportunidad de negociar el favor de estos dioses para cumplir el deseo de tal persona. No es muy diferente al genio en la lámpara, solamente que para los gentiles ni había garantía que el genio los escuchara o cumpliera sus deseos. En medio de todo esto, Jesús les dice a sus discípulos, quienes conocen esta realidad por vivir bajo el yugo del Imperio Romano, que oren al Padre porque Él ya sabe lo que necesitan. Nosotros no oramos a un Dios o dioses que esperamos que tal vez nos escuchen. Nosotros oramos a un Dios que no solamente nos escucha y está presente, sino que Él ya sabe lo que necesitamos. Entonces, esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que necesitamos? Es una pregunta, que tenemos que destacar la diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. Porque muchas veces lo que comunicamos con Dios en nuestras oraciones es lo que queremos y no lo que necesitamos. Miremos lo que Jesús dice a los que los están escuchando. Jesús dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Suena muy bonito y seguro que lo han escuchado varias veces en su vida o lo han visto escrito en un gráfico, en una arte, esta oración. Pero tomemos unos minutos para analizar las implicaciones de esta oración. Jesús comienza con un mandato muy simple. Oren así. Esto significa que es la única manera o la única oración que debemos orar. A través de la Biblia, incluso en la vida de Jesús, hemos visto variedad y diversidad de ejemplos de oraciones. Lucas en su Evangelio, capítulo 11, versos 2 al 4, reitera esta oración, pero un poquito más condensada. En contexto de toda la Biblia, la oración que Jesús nos da es un modelo que debemos seguir. Énfasis en modelo, no necesariamente palabra por palabra, aunque no hay nada malo con eso. Pero también tenemos permiso a hablar con Dios con nuestra propia voz, con nuestra propia expresión, con nuestro propio carácter. Pensémoslos de esta manera. Cuando eran pequeños y estaban en la escuela y estaban aprendiendo a comunicar, hablar, escribir, etc., ¿les dejaron hablar como querían o les corregían? Con el tiempo y al avanzar en la escuela aprendieron que, hay cierto diseño en cómo se comunica, cómo se habla o cómo se escribe. Hay reglas, hay estándares para poder escribir poesía o novelas. Hay reglas gramáticas, cuales cuando se sigue, ¿qué es lo que hace? Mejora nuestra comunicación y evita malentendimientos o mala comunicación. Pero dentro de este diseño, reglas y estándares, los escritores o quienes quieran comunicar tienen la oportunidad de expresarse y comunicar lo que está en su mente y su corazón de su manera. Simplemente porque seguimos las mismas reglas o modelo no significa que todas nuestras escrituras y literaturas suenen igual. De la misma manera, la oración que Jesús nos da es un modelo que nos ayuda a enfocar en el propósito y la meta de la oración. O sea, la conversación, comunicación con Dios. Ok, miremos las 5 partes de la oración de Jesús. La primera parte,
Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús nos dirige a reconocer a quién estamos orando. A diferencia de los paganos, quienes oraban a dioses defectivos, nosotros conversamos con un Dios santo. A diferencia de los judíos que buscaban atención y gloria terrenal, al quien oramos está en el cielo, trascendiendo los errores y la corrupción de esta tierra temporaria. Esto no es decir que Dios es un Dios distanciado, sin empatía a lo que sucede en esta tierra. A lo contrario, Jesús comienza la oración con una palabra muy curiosa, Padre. Y esta palabra, Padre, para referir a quienes dirigimos nuestras oraciones es revolucionario. Y en nuestros tiempos podríamos decir que era un disruptor innovadora. El hecho que podemos entrar en conversación con el Dios que creó el universo y es soberano y es todopoderoso, que podemos hablar con Él como Padre. Bueno, no ha habido en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús o en nuestro tiempo, ninguna otra religión o en asociación su oración que ha dado permiso que entremos en conversación con nuestro Dios en una manera íntima, personal y lleno de amor. Y eso nos lleva al segundo punto, el verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es su voluntad? La restauración de su creación, especialmente la humanidad de la caída y efecto del pecado. Y con eso recibir toda la gloria y honra. Entonces, cuando oramos, nuestra comunicación y petición debe revolver en eso, la gloria de Dios y su trabajo restaurativo. Hay mucha amplitud cuando oramos con esto en mente. No tengo que convencerles a ustedes que, vivimos en un mundo roto donde hay relaciones disfuncionales, cuerpos defectivos, naturaleza lleno de polución, sociedad corrompida. El pecado y sus efectos están presentes en todo este mundo. Entonces, cuando oramos esta parte, estamos reconociendo que Dios está en control y parte de su plan para recibir gloria y honra es restaurar lo que está roto. Él no es un Dios que está esperando que fallemos. Él no es un Dios que difícilmente nos escucha porque está fastidiado por nuestros errores y pecados. Él no solamente nos escucha, sino también nos salva, nos restaura, no al precio de nuestras obras, sino por su propio sacrificio. Él pagó el precio de nuestros pecados. Y si creemos en su obra, su promesa que si tenemos fe que Él nos perdona, Él nos promete que seremos salvos. Así de fácil. Entonces, el primer y el segundo punto de la oración de Jesús nos ayuda a enfocarnos a quién estamos orando. Nos ayuda a tener en mente quién está en control y cuál es su objetivo. Eso nos da toda confianza a quién estamos hablando. Es muy contrario a lo que hacían los paganos, donde si tenían suerte, sus dioses tal vez les escuchaba y tal vez podían hacer algo sobre su petición. Pero hay algo muy curioso, porque en el panteón griego y también en la romana, aunque muchos de los dioses eran poderosos, no eran todopoderosos. Los griegos creían en algo que se llama el destino, y lo veían como una fuerza en la naturaleza que no se podía ir contra. Era algo que ni sus dioses podían cambiar. Los dioses aún estaban en la merced del destino, pero no es así nuestro Dios. El Todopoderoso y su voluntad se cumple completamente en la tierra y en el cielo. Wow.
Esto nos lleva al punto 3, el versículo 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Similarmente como los 10 mandamientos, la primera parte de la oración que nos enseña Jesús tiene que ver con Dios y cómo nosotros nos relacionamos con Él. Los últimos 3 puntos hablan sobre la humanidad, cómo nosotros nos relacionamos con el mundo y las personas. Ahora, en el verso 11, Jesús nos da permiso a hablar, sobre nuestras necesidades físicas, el sostenimiento para vivir. Y es amplia las posibilidades. Esto significa que pueden orar sobre literalmente el pan que necesitan, la arepa, el arroz, las frutas, vegetales, proteína que necesitamos. Pero también podemos orar para nuestro trabajo que Dios nos ha dado, la economía del país y etc. Pero les recuerdo, no para necesariamente lo que queremos nosotros, sino estamos orando para lo que necesitamos dentro de la gloria y la voluntad de Dios. Ok, el punto 4, verso 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Quiero aclarar algo primero. El perdón de Dios no es condicional a nuestras acciones. Él no está rindiendo cuentas. Por ejemplo, Pablo, en 1996 no perdonaste a Mateo. Ahora no puedo perdonarte a ti. Qué pena. Este pasaje no se refiere a eso. Ya sabemos, con el contexto de toda la Biblia, con otros pasajes de la Biblia, que el perdón de Dios es iniciado por Él mismo, aunque nosotros no lo merecemos. Lo que se está destacando en el verso 12 es el perdón sincero. Ya sabemos que Dios nos perdona completamente, pero la pregunta es, ¿nosotros perdonamos a nuestros prójimos como lo hace el Padre a nosotros? Es un recordatorio. Si Dios nos perdona completamente y yo no al prójimo, es una manera muy al punto decir, perdóname Dios como yo perdono a otras personas. Es duro. Entonces, ¿por qué es importante que oremos esta parte? Porque nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para perdonar a otros como Dios nos perdona a nosotros. Esto nos lleva al último punto, el punto 5, verso 13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Si el verso 12 habla sobre el pecado del pasado y el verso 13 es una oración pidiendo ayuda contra pecados del futuro, ojo, Dios no nos está dando tentaciones al pecado. Me gusta la traducción de la versión Biblia contemporánea judía, que dice así: no nos dirijas a las pruebas difíciles, sino líbranos de los que se oponen contra tu voluntad. Eso me hace recordar de nuestro buen pastor, quien va delante de nosotros para protegernos de bandidos y los elementos del valle de la sombra de muerte. Él nos protege con su vara y cayado. Con esto podemos orar con toda confianza a un Dios que está presente, en control, y que nos escucha, y que nos conoce, y que provee nuestras necesidades, y que nos perdona. Y terminamos con el énfasis que hace Jesús en el verso 14 y 15. Jesús nos expande el punto del verso 12. ¿Cuál es el perdón? Nos recuerda que el perdón es un carril de 2 vías. Al recibir el perdón de Dios, también nos toca perdonar de tal manera. Si nosotros somos reflexiones de Cristo, comportémonos como Cristo. No porque deseamos el favor de Dios, sino nosotros perdonamos porque es quien Dios dice que somos. Entonces hagamos un resumen. Cuando oramos con la actitud correcta.
Es una conversación con Dios, no una acción para recibir aplausos de las personas. Podemos orar a Dios con toda confianza porque Él nos escucha, a contrario de las oraciones de los paganos. Jesús nos da un modelo de cómo orar. El enfoque siempre es Dios primero, reconocer su carácter, su voluntad. Podemos orar nuestras peticiones de necesidades físicas, pero también pedir que nos ayude con nuestras relaciones con otras personas y que nos proteja cumplir su voluntad. Ahora quiero compartir con ustedes algunas ideas muy prácticas de cómo practicar la disciplina de la oración. En primer lugar, conózcase a sí mismo, a usted mismo. ¿Cómo mejor comunico yo cuando hablo con otras personas? Por ejemplo, en mis oraciones personales normales, tengo un mejor tiempo de oración cuando estoy caminando. Para mí es más fácil enfocarme en conversación con Dios cuando estoy moviéndome que cuando estoy sentado con mis ojos cerrados. Pero cuando estoy confundido o necesito dirección, escribo todo lo que está en mi mente, casi como en un borrador de ideas, y tomo esas ideas y ahí es donde comunico con Dios la oración mientras me muevo, pero lo tengo escrito. También conozco a algunas personas que escriben todas sus oraciones como un diario, otros que oran cantando, pero también está bien sentarse y orar con los ojos cerrados. Tengamos también nuestro ambiente o espacio físico en cuenta. Hay algunas personas que pueden tener una conversación con una persona en un cuarto lleno de personas y lleno de conversaciones y sonidos. También hay aquellas personas que no les gustan eso. Y para ellos tener una buena conversación significa ir a un espacio más tranquilo. Lo mismo sucede con nuestras conversaciones con Dios. Para los padres, orar en casa con los chiquis puede ser un reto si reciben mucha interrupción. Necesitan un espacio más calladito. Tal vez es buscar un tiempo o un espacio que les rinda más el tiempo para orar con Dios, con tranquilidad, sin interrupciones. Eso tal vez implica levantarse un poquito más temprano o quedarse un poquito más tarde antes de dormir para orar. Pero como el descanso también es algo muy importante, tal vez necesita sacrificar otra cosa en su vida. Tal vez un poquito menos Netflix para poder orar durante esos tiempos. Busquen espacios fuera de lo tradicional. También se puede orar en el metro, en su ruta a su trabajo. La idea grande es descubrir los espacios y tiempos que pueden tener conversaciones íntimas con Dios. ¿Qué tan largo deben ser mis oraciones? Eso depende de la conversación. He tenido días corridos donde tuve oraciones de apenas 1 minuto durante el curso del día. Y eso fue refrescante para mi espíritu. También he tenido tiempos en mi vida donde he orado por 45 minutos seguidos por una carga pesada en mi corazón. Y también he tenido toda una temporada de semanas y meses orando sobre la misma cosa, sobre el mismo tema, pero no necesariamente continuo. Las cosas que mencioné simplemente son ideas, son ejemplos. Yo no soy usted, y usted, no son yo. Los animo entonces a explorar esta disciplina. Y como toda disciplina, toma práctica. Incluso he tenido que orar a Dios para que me ayude a orar. Hay muchos más temas de la oración que podríamos explorar otro día. Los tipos de oraciones, oraciones de los héroes de la Biblia, etc. Bueno, con esto termino. Creo que les he dado suficiente para poder pensar, meditar y aplicar en su vida. Creo que sería muy apropiado entonces terminar nuestro tiempo orando. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder reunirnos para poder aprender más sobre tu palabra. Ayúdanos a
aprender a hablar contigo, que estemos cómodos hablando contigo, que tengamos conocimiento y sabiduría en cómo orar, cómo hablar contigo. ¿Debo hablar y orar contigo en reverencia hoy? ¿O puedo hablar contigo como Padre? Ayúdanos a caminar en esta aventura de poder hablar contigo. Que podamos divertirnos, que podamos ser vulnerables ante ti, que podamos ser honestos contigo en nuestras conversaciones. Gracias, Dios, por ser un Dios que está disponible, que nos escucha y que ya sabe lo que necesitamos. Que sea tu gloria y tu honra, como en los cielos y en la tierra. Gracias, Dios. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos y protégenos de las dificultades que vamos a tener o que tenemos presente. Nada te sorprende. Tú estás en control. En tu nombre, amén. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por compartir este tiempo. Espero que sea útil algunos de estos tips de poder orar y comunicar con Dios. Hasta otro día. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.